Quiero en esta mañana compartir un mensaje que he titulado No te dejes engañar. No te dejes engañar. Hay una de las cosas que a mí me pone en lo personal, me indigna. Yo creo que a muchos aquí también, y nos molesta y nos hace sentir muy mal, y creo que es el engaño. ¿Alguna vez usted ha sido engañado de cualquier forma? Sí, eso es bastante incómodo, ¿cierto? Pero creo que tenemos que mirar también que no vayamos a ser engañados en cuanto a la fe. Estos tiempos que vivimos son tiempos difíciles, tiempos muy confusos, tiempos muy caóticos. Cada día sale una cosa nueva. Estaba yo en una librería. Pues en una librería va uno y da una ojeadita de libros. No es que pueda comprar muchos libros ni que esto, pero a veces le gusta a uno mirar qué hay. Y estuve muy sorprendido porque en varios stands de libros, bastante literatura que promueve una diversidad de género, pero abierto ya, y hasta títulos muy llamativos que yo miraba algunos y decía, bueno, si un jovencito, una jovencita tiene esta literatura, pues va como a alimentar, ¿cierto?, la justificación de querer vivir de cualquier manera, porque eso es lo que propone hoy en día la sociedad. Todo vale. Ya no hay, digamos, ese respeto o ese temor de no, eso está como mal. No, ¿cuál es el dicho de hoy en día? Si a usted le parece bien y se le hace sentir bien, ¿qué importa? Es válido. Entonces mire cómo se valida las cosas, y por eso cada día es como más complicado llegar a decir, no, mira, la verdad, lo verdadero es esto, porque en estos tiempos cada persona, cada ser humano quiere tener su propia verdad, pero no así no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que hay una verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y que es Jesucristo, y que esa verdad quedó registrada en la palabra. Por eso, como iglesia, como pueblo de Dios, seguimos las enseñanzas ¿de qué? De la palabra, ¿cierto? Pero estos tiempos son tiempos complicados, y yo quiero que miremos cómo poder, o más bien, cómo no dejarnos engañar en cuanto a la fe. Porque es fácil en el sentido de que muchos han caído en el engaño, han caído en el error. Y cuando de pronto dice uno, ve tan bueno, tan interesante cómo esta persona crece, va conociendo la fe, pero de un momento a otro está en otra cosa que dice uno, ¿y a qué horas pasó todo esto? ¿Y en qué momento se dejó engañar? Vamos a mirar que es necesario, y la Escritura misma nos habla de estos tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Le invito a que vaya conmigo, por favor, al libro de Timoteo, segunda de Timoteo 3. Ahí dice del 1 al 15, pero vamos a leer los dos primeros versículos y luego vamos a primera de Timoteo. Están ahí las dos citas. Segunda carta de Timoteo 3, 1 y 2. Pablo le escribe a Timoteo y dice: también debes saber esto. ¿Qué es esto? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2, una parte, bueno, leámoslo todo. Porque habrán que hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dejémoslo hasta ahí. ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Que debe saber. Mire esa expresión tan interesante. También debes saber esto. No puedes pasar por alto lo que te voy a decir. Debes saber. ¿Qué debes saber? Que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. O sea que estamos viviendo tiempos
que posiblemente son peligrosos, ¿sí o no? Cuando vemos cómo la familia está siendo afectada por tantas cosas, como cuando vemos cómo el mismo ser humano se está destruyendo en tantas cosas. La pandemia dejó, y eso ya es una cifra bastante oficial, que el 20% de la población a nivel mundial quedó con una alteración en su salud mental. Ansiedades, depresiones, fobias, miedo, bueno, tantas cosas, cosa que no se veía antes. Yo no sé, los que tenemos ya unos añitos más, ¿no le parece que antes la vida era como más tranquila? Era un poquito como más, no estoy diciendo que era mejor, porque habían otras cosas, pero de pronto el ritmo de vida, el caos, uno escuchaba por allá de cuando en cuando una situación, pero ahora es a diario, y situaciones de toda índole. Entonces estamos viviendo tiempos que se han vuelto tiempos peligrosos. ¿Peligrosos para qué? Para la fe, que quieren atacar la fe, que quieren desanimar al creyente. Y una forma muy sutil y muy fácil de que el enemigo utiliza para hacernos creer es: todo va a terminar mal, todos vamos a caer en el caos, a todos nos va a pasar algo. Pero déjeme decirle que eso no es verdad, hermanos. Como iglesia del Señor, como pueblo del Señor, como hijos de Dios, estamos bajo su poderosa mano. Amén. Entonces tenemos que desde ahí empezar a diferenciar que aunque los tiempos sean peligrosos por ciertas acciones que ahorita vamos a mirar, estamos en las manos del Señor, pero debemos entender que son tiempos peligrosos. Ahora, yo no quiero con este mensaje generar un susto, generar un terror. No, al contrario, lo que quiero es que podamos entender por qué se está dando todo esto que estamos viviendo. Y bueno, ahí describe los hombres. Pero vamos a Timoteo 4, primera carta de Timoteo 4:1. Ahora, ¿qué dice? También Pablo, también a Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que cuando en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El mismo apóstol Pablo ahora está diciendo que es el Espíritu que está hablando. ¿Y cómo habla? Léalo ahí conmigo. Claramente. El Espíritu habla claramente. No hay que descifrarlo, no hay que pedir una interpretación extraña. No, el Espíritu habla claramente. ¿Y qué es lo que está hablando claramente? Que en el postrer tiempo algunos, es muy importante tenerlo en cuenta, algunos. ¿Cuántos son algunos? Algunos. La ventaja es que no dice aquí todos o ninguno. Dice algunos. Y esto es bien importante. Algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar es abandonar la fe. Abandonar. Entonces, ¿por qué abandonan la fe? Porque hay tiempos peligrosos. Y lo que quiero decir aquí, este es el primer punto. Si por favor pasamos al primer punto. Es allí que debemos entender los tiempos. Bueno, entender que los tiempos. Ahora, yo me pongo a pensar y digo, bueno, Señor, ¿cómo es entender los tiempos? Pues ser conscientes de la realidad que vivimos.
¿Sí o no? Nosotros salimos y estamos enfrentados a una sociedad, ¿o no? O dígame, ¿quién de ustedes alrededor de su casa o al frente o en no sé dónde hay personas que están haciendo cosas indebidas? No, todos vivimos en el cielo, pues. No, hermanos, al que le ponen ahí el equipo a todo volumen, al que le echan pito, al que, bueno, tantas cosas. Ahora usted dirá, pastor, entonces tenemos que escondernos en una burbuja. No, pero la realidad nuestra es que estamos inmersos en un mundo donde hay cosas muy complejas. En estos días me enteré de una situación de un robo aquí en este municipio a una persona, y yo decía, ve, yo no había escuchado eso en años, o de pronto por allá en diciembre cuando la gente sabe que hay platica, pero estamos apenas en marzo. Y yo, eso se está poniendo complicado. Ahora, vuelvo a decir, hermano, no quiero dejar una zozobra negativa, pero lo que sí le quiero decir es: entendamos que estos tiempos son peligrosos, y peligrosos también para la fe. Ahora, en el asunto de la fe, necesitamos ver por qué los tiempos son peligrosos, y es porque se levantan nuevas creencias, nuevas revelaciones supuestamente. ¿Para qué? Para engañar. Ahora, la estrategia que el enemigo siempre ha usado es el engaño. ¿Recuerda usted la historia de la serpiente allí en Génesis 3? Que le dice a la mujer que coma del fruto que el Señor había dicho que no comiera, y la mujer le dice, no, es que no podemos tocarlo, no podemos porque vamos a morir. Y la serpiente que dijo, no van a morir. Ahí está la primera escena de engaño frente a lo que Dios ha dicho. Ahora, esa propuesta de la serpiente me parece que se ha hecho muy común en la sociedad. Yo no debo hacer esto. ¿Y qué le dicen? Desde que a usted le guste, viva la vida, pero no vivir la vida de esa manera. Entonces, la fe está siendo amenazada en estos tiempos porque hay una operación espiritual que quiere llevar hacia la desobediencia, hacia negar a Dios, hacia decir, no me interesa lo que Dios diga, sino lo que yo pueda sentir y lo que me pueda parecer. Casi que cada hombre, cada ser humano va a decir y va a determinar qué es bueno y qué es malo. O sea que en alguna medida va a estar en la función de ¿qué? De Dios, porque Dios es el que ha determinado por su palabra lo que es bueno y lo que es malo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué creen ustedes? ¿Comer es bueno o es malo? Pastor, está muy temprano para que empiece a hablar de comida. ¿Sí? Pues comer es bueno. ¿Cuál es el problema? El exceso, el no saber comer, el comer demasiado, ¿cierto? O lo contrario, porque ya hay patologías del orden psicológico que es lo contrario, no comer. Eso se llama, ¿qué? ¿Bulimia? Anorexia. Están relacionados. Entonces, ni comer en exceso es malo, perdón, el comer en exceso es malo porque es glotonería, pero el dejar de comer también es malo, porque el cuerpo necesita ¿qué? El alimento. ¿Cuál es el problema? El problema es que se está validando todo. No, coma lo que quiera. Y después las consecuencias son tremendas. O no comas para guardar la figura, te vas a desaparecer. Son patologías que hay. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se está distorsionando la verdad, y que si está quedando la verdad en cada persona de decir yo determino si es bueno o es malo, ahí ya está quedando todo en manos del ser humano, cuando Dios ha determinado por su palabra lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es malo. Y así podemos tener muchos ejemplos. Pero esa actividad de distorsionar lo que Dios ha dicho, el capítulo 4
de Timoteo 1 nos deja ver qué es lo que está pasando. Algunos están escuchando espíritus de engaño y de doctrinas de demonios. ¿Cómo así, pastor? Eso ya se puso como complicado. Sí, porque el error y lo que quiere distorsionar y llevar a que muchos abandonen la fe es una operación del maligno, del enemigo. ¿Para qué? Para que vuelva a ser engañado como fue desde el comienzo y abandone la fe, y entonces ahora diga: no, eso para qué buscar tanto de Dios. Ayunar, no, ¿para qué? Orar, eso para qué. Leer la Biblia, no. No sé si me estoy haciendo entender que hay algo que está operando, que está actuando en estos tiempos y que quiere tomar el dominio de algunos para abandonar la fe. Y entonces, ¿qué debemos hacer, pastor? ¿Debemos asustarnos? No, debemos ser conscientes de que hay una oposición permanente que nos quiere llevar a que abandonemos la fe. No sé si usted alguna vez ha tenido un pensamiento de decir: ¿como para qué seguir en la iglesia? ¿Como para qué buscar de Dios? Pues eso es una operación que hay espiritual para que dejemos, para que abandonemos la fe. Ahora, ¿cómo opera eso y qué lleva a actuar en las vidas? Vamos a 2 Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí empieza todo. Es algo que quiere llevar al hombre a amarse a sí mismo. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. Vivimos en una cultura, en un mundo que la tendencia es ¿qué? Al egoísmo, la insensibilidad por el otro y la insensibilidad por Dios. No me interesa lo que diga Dios. Vivamos y comamos, que mañana moriremos, y ¿qué importa cómo vivimos? Eso es vivir sin un temor al Señor, sin respeto al Señor. El deseo de los hombres es vivir para sí mismos. Hay un versículo, en una parte que dice que se dedican más a los deseos propios que al deseo de Dios, al deseo por Dios, a querer buscar a Dios. El 4, amadores de los deleites más que Dios, más que de Dios. Eso tiene que ver con también hombres amadores de sí mismos y de sus deseos. Ahora, aquí los deseos son todos estos deseos egoístas, todos estos deseos que quieren llevar al hombre a tener una conducta que realmente no es lo que Dios está pidiendo. Por ejemplo, los vanagloriosos. La vanagloria es ese orgullo: yo soy el único, yo sí puedo. Ahora, eso no tiene que ver con la autoestima. La vanagloria tiene que ver con una egolatría en sí mismo, casi que se endiosa la persona. Y ahora la Biblia lo está diciendo, que muchos hombres actuarán así. ¿Cuándo? En los postreros tiempos. Entonces lo que tenemos es que mirar el panorama y no solamente decir: bueno, mire lo que no debemos hacer. Claro, debemos mirarlo, no estamos aquí para señalarlo, sino estamos aquí para decir: tenemos que guardarnos y cuidarnos de caer en eso. Y si quizás hemos caído, bueno, tenemos una oportunidad con el Señor para querer cambiar, para poder cambiar con su ayuda. La operación de los entes espirituales es algo que lleva a confundir, porque lo que dice también Pablo es que quieren engañar a los que han llegado a conocer la verdad. Eso me parece bien interesante, que es engañar a los que ya han conocido del Señor. ¿Cuántos aquí han conocido del Señor? Yo creo que todos, ¿cierto? Hemos visto que Jesús es el enviado de Dios, el que murió en la cruz por nosotros. Pero el ambiente espiritual quiere desviar a los que han conocido la verdad. Y ahí hay un contraste, porque ¿qué quiere traer? Engaño, confusión.
Por eso debemos que cuidarnos. El capítulo, volvamos a Timoteo, y estamos aquí en Timoteo, segunda de Timoteo 3 y en primera de Timoteo 4. Allí dice en primera de Timoteo 4, dice que el versículo 2 dice que la hipocresía de hombres mentirosos que ya tienen su conciencia cauterizada. Y esto me llama la atención. Yo digo, bueno, Señor, toda persona tiene la oportunidad de cambio, ¿sí o no? En el Señor. Pero algunos ya están tan insensibles, ya su conciencia ya dice, no, ya ni les da pena con el Señor. Yo siempre pienso en la maldad de los hombres y digo, ¿cómo un hombre, un ser humano puede hacer daño a otro? De las muchas maneras que hay, ¿no? Por ejemplo, una de las formas que a mí me sorprende de cómo puede llegar un hombre a hacerle daño a otro es en el asunto del asesinato. ¿Cómo puede llegar una persona hasta ese punto? Es porque ya está ensañado en qué, y hay personas que ya su corazón ya, no, eso es como puede cometer cualquier acto, cualquier delito de una manera ya insensible. Ya ni siquiera el temor a la justicia o a la sanción o a la condena, ya no. No sé si usted de pronto ha visto o por lo menos sabe de lo que yo le estoy hablando, de personas que ya se han desbordado al mal. Y estos son los que ¿qué? Impulsan para engañar a otros, para que otros vean las cosas como si no pasara nada. Entonces el engaño viene por aquellos que con su conciencia cauterizada ya son insensibles, no les interesa. Diría uno, pastor, pero aquí todos, mire, todos estamos muy bien. Sí, pero posiblemente afuera hay quien quiera hacer daño a nuestra fe. Hay quien quiera señalar, hay quien quiera confundirnos, hay quien quiera desviarnos, hay quien quiera sacarnos del camino del Señor. Esos son los tiempos peligrosos. Esos son los tiempos que estamos viviendo ahora. Y pensando en esto, sencillamente uno puede llegar a la reflexión de que la vida cristiana, el camino con el Señor, requiere de constancia, requiere de permanecer, requiere de estar ahí conectados. Por eso la palabra es insistente: no deje de congregarse, aliméntese espiritualmente, viva una fe diaria. No podemos decir, sí, es que yo hace 10, hace 5, hace 20, 40 años yo iba a la iglesia y hacía mucho. Eso no es suficiente. Necesitamos mantenernos allí continuamente en conexión, ser constantes en la fe. ¿Por qué? Porque alrededor hay peligro de que nos desviemos, de que seamos engañados. ¿Usted me está entendiendo esta mañana? Ahora, ¿qué debemos hacer? Pablo también le dice a Timoteo acerca de lo que se debe hacer. Segunda de Timoteo 3, miremos el otro punto, versículo 14 al 17. Pablo le muestra el panorama a Timoteo y le dice, este es el panorama. Ahora, Timoteo había quedado como líder, como pastor, como encargado de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante en la época del Imperio Romano. Era una ciudad portuaria, era una ciudad donde había mucho comercio, pero también había muchos peligros de muchas creencias. De por sí el Imperio Romano había adoptado todos los dioses griegos y había una idolatría fuerte. Por allá en el libro de los Hechos nos habla de un alboroto que hubo, y dice allí que en Éfeso adoraban a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad, y dice que la cual todo Asia, era toda esa región, adoraba. Pero ahora con la fe cristiana, la propuesta, el llamado es adorar al Dios verdadero. Entonces por eso Timoteo estaba en medio
de una ciudad, de un lugar donde se veía amenazado ¿a qué? Y la iglesia se veía amenazada ¿a qué? A que fácilmente fuera confundida, engañada. Es más, el mismo Imperio Romano decía: usted puede creer cualquier cosa siempre y cuando adore al César. Por eso muchos cristianos en la época primitiva murieron, porque se negaron a adorar a César y reconocieron a Jesús como el Señor. Entonces eso le costó la vida. Ese es el contexto en que Timoteo está. Y Pablo le dice: mira ese panorama, pero no para asustarlo. Versículo 14 al 17 de 2 de Timoteo. Pero persiste tú. Hasta ahí dejémoslo. Porque Pablo le está diciendo: mire, tiempos peligrosos, hombres peligrosos, situaciones peligrosas, no solo las que estaban viviendo ahí, sino que vendrán tiempos peligrosos. Pero Pablo le dice: pero tú, ¿qué debes hacer? Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es la recomendación que Pablo le da a Timoteo? Manténgase, persista ¿en qué? En la palabra. En la palabra que había sido enseñado él. El relato bíblico nos habla de su mamá y su abuela, que eran temerosas y le habían enseñado la escritura ¿desde cuándo? Desde la niñez. Y ahora Pablo le dice: mantente en esto. No sé por qué ahora a veces hay una sensación de: ay, pero ¿qué van a hacer en la iglesia? Otra vez a leer la Biblia, otra vez otro curso. Y no estoy diciendo aquí, no estoy regañando, estoy diciendo: necesitamos persistir en la escritura, porque la escritura es la que nos muestra la verdad, la revelación de Dios, es la revelación de Dios. Por eso Pablo le dice: persiste en la escritura. De igual manera se lo dice allí en 2 de Timoteo 3:10: pero tú has seguido mi doctrina. Dejémoslo hasta ahí. Mi doctrina. Pablo le dice: tú persiste en la escritura. Y también le dice: pero tú has seguido la doctrina. Y yo no sé a veces qué pasa con algunos corrientes que quieren afectar la doctrina y que hasta te dicen: ¿y para qué tanto estudio? ¿Y para qué tanta doctrina? ¿Sabe? El profeta Oseas dice allí en su escrito que el pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y el conocimiento está aquí, la doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Así que la recomendación de Pablo es: persiste, mantente en la doctrina. ¿Para qué? Para que puedas enfrentar estos tiempos difíciles, para que no vayas a caer en el engaño, en el error. ¿Sabe? Hoy día es fácil que alguien se levante a decir y haga una presentación bonita, un video maravilloso con todas las técnicas que nos ofrece hoy en día las comunicaciones, y salga a decir cualquier cosa totalmente diferente a la palabra. Y todo el mundo es: ay, me gustó eso. Pero ¿y qué está diciendo? Está diciendo cosas equivocadas. Pero ¿por qué no hay la capacidad de decir, aunque sea muy bonito el video, el audio, los colores, la presentación, la elocuencia de aquel orador, eso es un error? Y todos: ay, tan chévere. Yo he recibido mensajes de personas que me mandan unas cosas y yo digo: ¿será que no lo escuchó bien? De pronto se le pasó, porque dicen unas cosas totalmente contrarias a la palabra del Señor, con la intención de ¿qué? Confundir. Ahí están los tiempos peligrosos. O aquel que se levanta a decir que ahora sí tiene la revelación de Dios,
cuando la revelación de Dios está aquí contenida. Pero sale a decir un poco de cosas y hoy en día la moda es dele like, dele la manito, pero ese no es el problema. Muchos han salido a decir barbaridades que ni siquiera tiene que ver con la palabra, pero se lo asumen a la palabra. ¿Y sabe cuál es el asunto? Que muchos se van detrás de esa enseñanza, una enseñanza errada. Yo no sé, amada iglesia, a veces esto suena así como que uy, el pastor está así todo, como todo radical. Pero déjeme decirle que los tiempos son difíciles y tenemos que empezar y saber y discernir lo que nos está llegando, diferenciar. No coma cuento, aliméntese de la palabra. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Y muchos señalan, ay, qué tanta doctrina. Miremos por algún momento algunos pasajes alusivos a la doctrina. Recuerde que doctrina es enseñanza. Doctrina no es cosa rara, porque a veces utilizamos los términos originales, ¿cierto? Del griego. Entonces, doctrina, exégesis, homilética, y a veces no sabemos ni qué es. Pero doctrina tiene que ver con enseñanza. Miremos algunos textos. Hechos 2:42. Porque Pablo sí es enfático, le dice: mira el panorama, pero tú dedícate a lo siguiente. Hechos 2:42. Allí está la iglesia primitiva. Y dice allí: y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es doctrina de los apóstoles? Las enseñanzas que los apóstoles, que el Señor había encomendado, ahora les está dando a la iglesia. Perseveraban, se mantenían. Hechos 5:42. Ahí más adelantico. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían? No cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Recuerde que la palabra doctrina es enseñanza. No cesaban de enseñar. Perseveraban en la doctrina. Es bien importante tener un fundamento doctrinal, bíblico, una doctrina basada en la Biblia. Porque hoy en día también tantas falsas expectativas y profecías que después la gente termina siendo engañada y dice: ah, eso como que todo es lo mismo. Pero déjeme decirle que no todo es lo mismo. Han salido muchos ¿a qué? A engañar. Pero necesitamos nosotros ¿qué? Mantenernos, no cesar, perseverar en la enseñanza de la palabra. Ahora, mire lo que le dice Pablo a Timoteo, ahí mismo en la primera carta de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. La trascendencia que tiene enseñar acerca de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Primera de Timoteo 4:16. ¿Y de qué más? De la doctrina. ¿Cierto? Persiste en ello una vez más, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La doctrina, la enseñanza de la Escritura nos va a ayudar a alcanzar la salvación. Amén. No podemos andar de aquí para allá divagando en pensamientos o en modas, porque también eso se da en medio de la iglesia. Las modas, los formatos. Y pues a la verdad, cada iglesia necesita hacer las cosas de una manera. Pero el hecho de que tengamos formatos diferentes, de pronto en un lado hay luces, en otro hay música, en otro es así, en otro el color de las paredes es negro, en fin. Eso son formas, hermanos. Pero la doctrina, la enseñanza debe estar centrado en lo que dice la palabra. Y por eso Timoteo le recomienda:
Pero tú, en medio de los tiempos difíciles y de los hombres difíciles, persiste, mantente en la doctrina, en la enseñanza que recibiste, en la palabra que has recibido. Necesitamos seguir el consejo de la palabra, y la misma palabra nos lleva a que buscamos insistentemente en ella. Yo le digo al Señor, y he estado orando para que todos, sin falta alguna, podamos tener cada día un tiempo para estar en la presencia del Señor, leer su palabra, meditar en ella, orar, es decir, hacer un devocional. Pero sabe, si nos mantenemos en la palabra, vamos a estar preparados para cuando alrededor escuchemos cosas que no son. Yo siempre he pensado en el tema de los que están y manejan la música, los equipos, las orquestas, los grupos tienen que preparar qué es lo que van a cantar, ¿cierto? Y entonces empiezan ellos que por un tono más alto, un tono más bajito, que por re, que por fa. Yo a veces canto por fe y se me escucha muy bien. Pero bueno, los que ya están en la música, ellos sí saben pues todas las tonalidades. ¿A qué voy con esto? Que se ponen de acuerdo. Y bueno, a la hora de hacer la presentación, a la hora de interpretar, a la hora de cantar, si alguno se va por otra nota, se van a dar cuenta, ¿sí? Y ellos fácilmente van a decir, se cruzó alguien, o se equivocó alguno, o cantó por allá donde no era. ¿Por qué? Porque tienen el oído afinado, porque conocen las notas y dicen, eso no fue lo que ensayamos, o esa no es por ahí donde va la canción. De pronto nosotros, que no tenemos ese oído afinado, decimos, sí, yo noté algo, pero no, ahí sonó bien, ahí salió todo. Así pasa con la doctrina. En la medida que nosotros nos afinemos en la enseñanza y digamos, esto sí es enseñanza de Dios, esto dice la Biblia, esto lo dice, o lo contrario, ¿dónde dirá eso? Como a veces le atribuye o se le atribuye a la Biblia lo que no dice. Y decimos, así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Primera de Freddy a los copacabanenses 3:18. Anótela ahí, por favor. Se da cuenta que a veces nos falta persistir, permanecer en la doctrina. ¿Para qué, hermanos? ¿Para mostrar que sabemos mucho? ¿Que no sabemos todos los versículos? No. Para hacerle frente a los tiempos peligrosos y a los hombres peligrosos que quieren desviarnos, sacarnos de la fe. La recomendación de Pablo: mantente en la doctrina, persevera en la doctrina, no te canses de la doctrina, al contrario, abraza cada día más la palabra del Señor. ¿Cuántos se deleitan en la palabra del Señor cuando van y la leen? Y descubrimos más cosas y decimos, wow, yo no había leído esto, yo no me había dado cuenta de eso. Yo siempre pongo el ejemplo del Salmo 23. ¿Cuántos han leído el Salmo 23 alguna vez en su vida? Hasta lo recitamos, ¿sí o no? Pero ha habido momentos donde vamos nuevamente allí a ese texto y el Señor nos habla otra cosita. Nos dice, eso es lo que necesitas tú, porque no es solamente cuestión de recitar la palabra, sino de meditarla y decir, ay Señor, tú eres quien me da confort, tú eres quien alienta mi vida, tú eres quien tiene cuidado de mí, tú eres mi pastor. Pero cuando estamos lejos de la palabra, fácilmente alguien puede venir a decir, esta es la última revelación, saca el gigante que hay en ti, tú puedes, ánimo. Eso es pura motivación humana. Pero cuando la palabra te habla, tu corazón, tu mente se fortalece y podemos descansar en la palabra. La otra recomendación, la primera es conocer la doctrina, y la otra recomendación que Pablo le da a Timoteo es que siga los buenos ejemplos.
Primera de Timoteo, perdón, espérenme, aquí lo tengo. Segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina. Ya le habló de la doctrina. Pero ¿qué más has seguido, Timoteo? La conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones, los padecimientos como los que le habían sobrevenido a Pablo. ¿En dónde? En Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones ha sufrido y de todas ellas el Señor le ha librado. Ahora, tenemos que mantenernos en la doctrina, conocer, profundizar más en la palabra, pero también tenemos que seguir el ejemplo de aquellos que ya han caminado la fe y que han perseverado y han persistido. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Porque esto que está pasando, esto que estamos viviendo, no es nuevo, aunque se está incrementando. ¿Y qué es lo que se está incrementando? La maldad, la confusión, la operación de las tinieblas para querer sacarnos del camino. Luego de la pandemia, o más bien la pandemia permitió reflejar qué había en la iglesia, qué tipo de creyentes había en las iglesias. Estoy hablando de la iglesia en general porque esto sucedió en la iglesia en general. ¿Y cómo así que permitió ver qué era lo que estaba pasando? Porque aunque había personas, aunque había asistentes a la iglesia, muchos después de la pandemia dejaron de asistir. No se sabe dónde están. Otros no aparecieron y después aparecieron, pero otros permanecieron ahí firmes todo el tiempo. Permanecían a pesar de. Y Pablo le dice: tú has seguido la doctrina y la conducta, el comportamiento, perseveraron, han seguido el ejemplo de otros. Y Pablo lo habla, ha tenido que pasar sufrimiento. Ahí están varios sufrimientos, y cuando uno va y lee eso, mejor dicho, no. Si Pablo, por ejemplo, en Listra, después de lo que lo pasó allí, que dice el libro de los Hechos que quedó como medio muerto del azote que le dieron, él dice: no, yo qué evangelio ni nada. Sin embargo, Pablo siguió, permaneció, y por eso le dice a Timoteo: no se quede ahí, siga a pesar de, pero tenga buena conducta, tenga buen comportamiento, entienda que hay un propósito. Por eso Pablo le está diciendo que persista, que él ha seguido la doctrina, la conducta, el propósito. Muchos de nosotros aquí hemos trasegado la vida cristiana, quizás con algunos cambios de congregaciones, de ciudad, de circunstancias, pero ¿sabe? Seguimos caminando en el propósito y en el plan de Dios. Amén. Así que el mensaje que yo quiero darles es: pese a lo que vivamos, mantengámonos en la palabra y sigamos los buenos ejemplos de fe. No desmayemos, al contrario, vamos adelante. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Sigamos la fe también de otros que nos inspiraron. Persiste, mantente en el ejemplo de fe que otro te puede dar. Muchos han trasegado. Suframos también. Hay un hombre en la historia llamado Policarpo, se considera que fue discípulo del apóstol Juan. Estoy hablando de el primer siglo. Y estaba viendo un programa también de otros contemporáneos de él, y era un orgullo morir allí en el circo romano por la fe, morir como mártir por la fe. Entonces a este hombre Policarpo le preguntaron: niegue la fe, niegue a Jesús, adore al César y le guardamos la vida. Y este hombre dijo: ¿cómo voy a negar al Señor si me ha hecho tanto bien? ¿Cómo voy a negar al Señor si me ha hecho tanto bien? Y murió como mártir. ¿Por qué? Porque era un orgullo
morir martirizado por la causa de Cristo. Y yo digo, wow, Señor, eso parece héroes de la fe de otro tiempo. Porque hoy en día a veces hay como que tantas excusas, como que tantas cosas que decimos, no, es que, y déjeme decirle que los seres humanos para las excusas somos, vea, y a veces hasta quedamos bien. Algunos se ríen, el Señor les está ministrando. Pero ¿qué excusa vamos a tener delante del Señor, hermano? Señor, es que yo a veces, y cuento aquí otra historia, un hermano eso iba, buscaba al Señor mañana y noche. Si había reunión de lo que fuera, allá llegaba, al ayuno, a todo esto llegaba y le estaba pidiendo un trabajo. Y el Señor le dio el trabajo, un buen trabajo. Pero después el hermano dejó de ir el domingo a la iglesia. Al hermano que lo veíamos en todo, ahora por allá de cuando en cuando. Hermano, ¿usted qué? ¿Cómo va? No, mucho trabajo, qué bendición, el Señor me dio ese trabajo, es una bendición, ay, qué bueno. Pero lo hemos extrañado. Sí, es que me toca trabajar los domingos. Bueno, pues los otros días usted la pasaba casi que toda la semana aquí metido. Bueno, vamos a ver. Dejó de ir, hermano. Por allá volvió a ir. Por allá como que se acordó de que podía ir a la iglesia. Hermano, ¿usted qué? No, pues ahí mucho trabajo y ahora el Señor me dio un carro. Ay, qué bendición, hermano, qué rico como Dios lo ha bendecido. Pero pues ahora sí tiene cómo llegar a la iglesia. No, es que los domingos llevo el carro a lavarlo. Entonces me toca ir a cambiarle el aceite, lavarlo. Porque es que, y yo, hermano, acuérdese del Señor. A veces nos enredamos aún con las mismas bendiciones que el Señor nos da y nos olvidamos del Señor. Qué tremendo. Ahora no se ponga usted a pensar que el Señor no le va a dar carro. No, qué bendición. Lo que estoy diciendo es, no deje de buscar al Señor, no tengamos excusas. Pablo le dice a Timoteo, persevera, mantente, sigue el ejemplo de amor, de paciencia, de persecuciones, porque eso es lo que va a hacer que podamos sostenernos frente a los tiempos difíciles y frente a los hombres difíciles. Cada vez que yo escucho una noticia atroz, por ejemplo, que hablan de la niñez que maltratan, que abusan, yo digo, ¿en qué cabeza cabe todo eso, Dios mío? Y a veces uno siente como un agotamiento, como que, Señor, pero ¿qué está pasando? Pero a pesar de todo eso, a pesar de la situación que hay a nuestro alrededor, mantengámonos en la doctrina, mantengámonos en la conducta, en la fe, en el ejemplo que otros nos han dado, y así podemos perseverar y estar firmes hasta el final. Amén. El mensaje de hoy es alentarle y ponerle en claridad, hermanos. Sí, la dificultad ahí está, pero el Señor también ahí nos va llevando, porque Pablo, ¿qué dijo? De todas esas cosas el Señor nos ha librado. Y Pablo pudo decir también al final de sus días, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, todo lo he dado por la causa de Cristo hasta el final. Y creo que esas son palabras de alguien que ha vivenciado la fe, como el apóstol Pablo, y ahora le dice a Timoteo, y es el ánimo que el Señor quiere darnos: sigamos adelante, pero sigamos firmes buscando la palabra del Señor, y sigamos firmes en el ejemplo que otros nos han dado para poder enfrentar estos tiempos. Amén. Colóquese de pie, yo le invito a que oremos esta mañana y le pidamos al Señor que nos dé ese discernimiento frente a las cosas. Yo no estoy aquí para cuestionar o señalar, pero déjame decirte que si hay algo que en mi corazón arde y me incomoda es cuando se quiere distorsionar la verdad de Dios. Ahí sí yo digo, eso no es, así no es. Y me duele cuando muchos o algunos se van por otro camino diciendo, y todo el bien que les ha hecho el Señor, y todo lo bueno que han vivido con el Señor, ¿qué pasó?
Bueno, el Señor sabrá. Pero mientras nosotros podamos estar firmes y constantes en la palabra, sé que vamos a poder mantenernos firmes, porque los tiempos son difíciles, pero el Señor también nos ha dicho por su palabra que Él nos sostendrá. Amén.